el señor Luis Guillermo Lescano Sáenz, presidente del Consejo Nacional de Educación, para que nos informe sobre la problemática de la educación en el país y sus alternativas de solución. Vamos a cederle el uso de la palabra al señor Luis Guillermo Lescano. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Educación. Traigo el agradecimiento del Consejo Nacional de Educación en pleno por la oportunidad que se nos brinda para tocar tan relevante tema. Mis saludos para los congresistas presentes en este momento, en esta sala, y para los que están virtualmente conectados al mismo tiempo. No podemos nosotros abordar un tema tan importante como es el educativo sin referirnos a los principios universalmente aceptados y recogidos por la Constitución del Perú. Y me refiero fundamentalmente al derecho a la educación, en sus dos caras: la libertad de enseñanza, que implica que cualquier persona jurídica puede participar en la formación de los estudiantes cumpliendo los requisitos que el Estado establece, una libertad de enseñanza que permite el acceso a la educación, y también el derecho a elegir la educación de preferencia, que implica diversidad de instituciones educativas en todos los niveles para que los estudiantes y los padres de familia puedan escoger la educación de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus posibilidades y proyectos de vida. Estos principios fundamentales sostienen la educación, están establecidos en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y recogidos de manera obligatoria por la Constitución del Perú en dos artículos, en una disposición complementaria y en el artículo 54. De manera que son principios sobre los cuales se construye todo el aparato educativo y que espacios como este deben de tener presente. Lo otro que me parece importante compartir con ustedes, presidente de la Comisión, es la relevancia que tiene la política central educativa contenida en este instrumento, el Proyecto Educativo Nacional. Este es un instrumento que orienta todas, absolutamente todas, las políticas que tengan relación con el sector educativo, sean que nazca del propio sector educativo o sean que nazcan de otros sectores, pero que estén interesados en temas educativos. Permítame, congresista, alcanzarle un ejemplar de esta política que al mismo tiempo tiene características muy importantes. Es de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio. Eso que implica que todas las políticas regionales de las 26 regiones que tenemos en el Perú deben alinearse con esta política central denominada Proyecto Educativo Nacional al 2036. Es importante saber que este es un documento que costó 3 años de trabajo ininterrumpido, no de la gestión que estoy presidiendo yo, es una gestión que viene de atrás. Participaron cerca de 3.000 personas a lo largo de todo el país. No solamente es un instrumento revestido de legalidad, sino también revestido de legitimidad. De allí la importancia y su observancia obligatoria y alcance nacional. Y esta invitación coincide con un reporte que hemos trabajado precisamente sobre esa política nacional. Esta es una política mirada al 2036, lo que queremos al 2036, enfocada en un tema de ciudadanía plena, que respete derechos, que respete equidad, que respete inclusión y sostenibilidad al mismo tiempo. Y nosotros hemos concluido un primer reporte, es el primero que se hace en su naturaleza. Es el reporte nacional precisamente de este proyecto educativo. Y este reporte explica con un nivel de detalle importante justamente los hallazgos y las alertas que hemos encontrado en la educación peruana, que es precisamente el tema que está vinculado con la problemática de la educación del país y sus alternativas de solución. Le alcanzo también, presidente, el reporte para que pueda visualizarlo en el momento que crea oportuno. Y entonces, nosotros a partir de este reporte y sobre la base de 4 propósitos y 10 lineamientos estratégicos que se han construido en esta política central denominada Proyecto Educativo Nacional del 2036, tenemos 4 propósitos muy centrados. Un tema de ciudadanía. Esta construcción desde el Consejo Nacional de Educación de gestiones anteriores
es una cuestión que mira la educación desde la ciudadanía, una ciudadanía que cree en la persona humana y en su desarrollo y, por supuesto, insertada en la sociedad para que aporte a la sociedad a través de una formación a lo largo de la vida. No es una mirada que mira exclusivamente la formación tradicional que comienza en el nido, en los colegios y acaba con los postdoctorados. Es una educación que mira a lo largo de la vida, que comienza con las familias y no concluye con los estudios de especialidad. Por eso es que para nosotros es relativamente importante centrarnos no solamente en aquellos que están en el sistema educativo, sino en aquellos que no están en el sistema educativo y que probablemente ascienden a cerca del 65% de la población que está en edad de estudiar. En educación superior apenas tenemos una tasa de matrícula que no llega al 35%, muy por debajo de Chile, que está en el 80%, y de Colombia, que está en el 50%. Son tasas que nos hacen ver una realidad nuestra, una educación básica que efectivamente por mandato constitucional la protege el Estado, es gratuita, pero una educación superior, y esto va a tener relación además con lo que acabamos de escuchar de estas propuestas legislativas, una educación superior que hay que cuidar, pero que tiene que ser una educación de calidad, acceso con calidad. Y entonces me voy a permitir alcanzarles a través de mi equipo técnico la estructura de los temas que vamos a abordar. No son temas que se agotan con esta estructura que ustedes van a poder ver, pero creemos que son temas relevantes, que vale la pena que en este espacio, que evidentemente no nos va a dar la oportunidad para abordarlo con detalle, pero nos va a dar sí oportunidad de entender cuáles son esos temas que creemos que debemos mirar de manera detallada y de manera prolija. Ustedes van a poder observar que efectivamente esto se construye a través del proyecto educativo, sus propósitos, y una primera mirada está concentrada en la educación básica. Nosotros creemos, aun cuando el orden no necesariamente es prioridad, pero sí es son hallazgos y significan alertas, es el tema de la infraestructura de los colegios públicos. Si nosotros no podemos darle infraestructura mínima a nuestros estudiantes que están en las zonas rurales y alejadas, menos podemos hablar de tecnologías o menos podemos hablar de logros de aprendizaje, si no somos capaces de darle infraestructura mínima. Y esa es una fractura en la educación básica que nosotros la venimos recogiendo desde el año 2014, cuando nace la reforma de la educación universitaria con el ministro Saavedra y la ley universitaria. El ministro Saavedra confesaba 60.000 millones de soles como brecha de infraestructura, 60.000 millones de soles. Hoy día, después de 10 años, asciende a 165.000 millones de soles. Hemos avanzado muy poco, casi nada, y seguimos hablando de brecha de infraestructura. Es cierto que esos montos son montos que no se van a solucionar en un solo gobierno, porque lo que nosotros pretendemos alcanzar a ustedes son temas crónicos, no son temas, digamos, que estamos detectando en este momento de este gobierno, de esta gestión. Son temas crónicos que no sabemos abordarlo, no estamos articulando los sectores para abordarlo. Y la infraestructura es un tema que ya tenemos que abordar de manera gradual. Tienen que haber espacios, compromisos presupuestales para abordar, y esto lo vamos a ver también con el tema de financiamiento. Pero eso nos parece sumamente relevante. La meritocracia magisterial. El Consejo Nacional de Educación, entre el año 2013 y el 2014, ha emitido 7 comunicados con relación a la meritocracia magisterial. Y quisiera abordarle este tema específicamente, primero reconociendo el rol relevante del docente. Primero, eso es lo que quisiera, la revalorización del docente. Me interesa señalarlo. Pero, al mismo tiempo, compartir con ustedes una mirada que tenemos sobre la educación y un componente que no puede estar ausente. No puede estar ausente ni con las instituciones educativas, ni con los estudiantes, ni con los docentes. Es el tema de la evaluación. Si no hay una evaluación en la formación, en la educación, no vamos a poder medir los progresos. No es posible que midamos los progresos de los estudiantes si no los evaluamos periódicamente. No es posible que no tengamos esfuerzos y crecimiento de calidad educativa de nuestras instituciones públicas y privadas si no pasan por evaluaciones. Y en este tema específicamente me refiero a una evaluación que no está en el licenciamiento, congresistas. El licenciamiento que nace, este licenciamiento con motivo de la reforma universitaria en el año 2014, nació por una razón, y acá viene una fortaleza que nosotros en el Consejo destacamos, y es que con el licenciamiento, en este caso de las universidades, se saneó el sistema.
teníamos cerca de 144 universidades, y ha salido casi la tercera parte. Eso nunca ocurrió en el escenario educativo de toda Latinoamérica. Ese saneamiento es la mayor fortaleza que ha tenido el licenciamiento. Pero ojo, licenciamiento para condiciones básicas para funcionar. En verdad, en rigor, no son condiciones básicas de calidad. Son vallas que están a la altura de nuestras rodillas para poder pasarlas. Esas condiciones básicas de calidad son para funcionar. La calidad no está en los procesos de licenciamiento, está en los procesos de acreditación. A cargo, en el caso del Estado, a cargo del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, el SINEACE, y de agencias acreditadoras. ¿Pero por qué? Porque hay una notoria diferencia entre unos procesos y otros. En el proceso de condiciones básicas de calidad, lo que se hace es verificar si hay una infraestructura mínima, como la que tienen esas universidades a las que usted se refería, que tienen infraestructura mínima, que tienen docentes preparados mínimamente, un currículum pedagógico mínimo también, esfuerzos económicos también. Eso simplemente, y además surge del mandato constitucional que se le asigna al Estado y a su rol rector, sobre el cual también me voy a referir, y que muchos actores educativos cuestionan el rol rector del Estado, del Ministerio de Educación en el sector. Esa es, digamos, una mirada sumamente importante porque en el caso de la acreditación está ese componente al que me refería, el componente de la evaluación. ¿Y cómo se presenta en los procesos de acreditación? Se presenta a través de la autoevaluación que se hace en las propias instituciones, en este caso las universidades que han pasado por un licenciamiento 1.0 y hay un segundo licenciamiento 1.5, donde hay estándares en donde las universidades miran en qué grado se encuentran respecto a esos estándares de calidad que involucran a toda la comunidad educativa, y realizado eso van a una evaluación que no la hace el Estado, la hacen pares evaluadores, gente experta, gente que, como el Consejo Nacional de Educación, nosotros somos una entidad técnica, especializada y autónoma. Nuestras opiniones no necesariamente van a coincidir con las opiniones del Ministerio de Educación. Nosotros no estamos para opinar como opina el órgano rector, estamos para opinar como queremos en el Consejo Nacional de Educación, con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años para opinar sobre distintos temas. Este es un tema relevante. La calidad educativa se sostiene sobre la acreditación fundamentalmente antes que el licenciamiento. Hay otros componentes también, pero esto ha estado en una política de aseguramiento de la calidad universitaria que igual sigue, digamos, reflejada en los instrumentos que se han ido dando. En la educación básica, por tanto, y concluyo, nosotros creemos firmemente en la carrera pública magisterial y en la meritocracia magisterial. En cuanto a logros de aprendizaje, tenemos muchas brechas y las mayores brechas están entre los 20 puntos de diferencia que hay entre aquellos que están en zonas urbanas y aquellos que están en zonas rurales. Allí necesitamos esfuerzos importantes para conseguir logros de aprendizaje en los cuales estamos muy retrasados, inclusive respecto de los países de la región. Y también el bienestar socioemocional que ha crecido con la pandemia. Estamos registrando tasas que en el caso de la educación secundaria de colegios públicos pasan el 31%, donde se advierte ansiedad y depresión que está llegando casi al 18%. El tema del bienestar socioemocional es un tema también que nos está interesando muchísimo en el caso de la educación básica. La educación superior técnica y tecnológica es probablemente el nivel educativo que ha estado más descuidado de parte del Estado. Allí tenemos institutos tecnológicos con una infraestructura muy importante, público sobre todo, en provincias, pero con laboratorios y maquinaria que vienen desde los años 60. Allí hay esfuerzos importantes. Se descuida además un nivel que es el que está requiriendo el sector productivo. Hay data, hay estudios, hay políticas que señalan que lo que estamos haciendo es formando más estudiantes universitarios, más gerentes que gente con calificaciones para que atiendan a los sectores productivos de nuestras regiones. Esa es una mirada que queremos compartir con ustedes, la necesidad de fortalecer la educación superior técnica y tecnológica, por supuesto, revalorizándolas.
y evitando lo que ha ocurrido con el licenciamiento de las universidades. Así como he dicho que la mayor fortaleza es el saneamiento que ha habido con las universidades, porque ha limpiado las universidades, expulsando el sistema o colocándolas en un proceso de cese para que no regresen. En el caso, ¿eso qué implicó? Implicó la afectación de 250.000 de estudiantes. Entonces, implementar un sistema de licenciamiento que está alrededor del estudiante, cuando acabas afectando a 250.000 estudiantes, eso acaba siendo perverso, ¿no es cierto? Y encima, decirles a los estudiantes de esas universidades que están retirándose del sistema por no reunir condiciones mínimas para funcionar, decirles, acaben ustedes en esas universidades que les voy a reconocer los grados y títulos, es aún más perverso. Pues no tiene ningún sentido, porque estás conduciendo a los estudiantes al fracaso total en el sistema, en el mercado mismo y en el sistema universitario. Eso yo les ruego, evitemos ahora que el proceso de licenciamiento de institutos y escuelas está en tránsito. Hay que tener estrategias para que esos estudiantes que están siendo afectados y que van a salir del sistema de educación técnica y tecnológica tan importante, esos sean debidamente atendidos, porque además el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad educativa y tienen que ser atendidos trasladándolos con tiempo a otras universidades, fomentando el desarrollo de las universidades públicas. Ideal pensar en institutos públicos de excelencia en cada región para que los estudiantes estén en sus regiones, antes que estar proponiendo universidades públicas y privadas, que no es lo que está demandando el sector productivo. ¿Para qué? ¿Para que hagan taxi los chicos? Para eso queremos universidades, más universidades. Reforcemos las emblemáticas, reforcemos San Marcos, reforcemos la UNI, démosle los presupuestos. Yo soy sanmarquino. Cuando ingreso a San Marcos, tenía 38.000 estudiantes. Hoy día, después de medio siglo, 40 años, sigue teniendo los mismos estudiantes. San Marcos pasa con la UNI, pasa con la agraria, pasa con todas las emblemáticas de provincia, San Antonio de Abad, San Agustín de Arequipa. ¿Cómo es posible que no se les den los presupuestos a esas universidades públicas para que pasen sus licenciamientos, sus acreditaciones y para que crezcan en tasa de matrícula como crece la población juvenil? Ese sistema lo tenemos en este momento y es un sistema elitista, pues, porque solamente unos pocos ingresan al sistema de educación superior. Y en el caso de las privadas, las pensiones generan un elitismo por razones económicas. Eso debemos de advertirlo y se los trasladamos a ustedes y por eso es que debemos de mirar la creación de institutos de excelencia en donde se generen carreras que requiere Cusco en Cusco, que requiere Amazonas en Amazonas. ¿Ya? Y a propósito de Amazonas, nos queremos solidarizar con los incendios que han habido. La presencia del Estado es importante allí y esto lo mencionamos porque uno de los propósitos del proyecto educativo tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Y este es un tema que está preocupando muchísimo con lo que está ocurriendo últimamente en diferentes partes del país. En el caso de la educación superior universitaria, hay que entender que el uso de la tecnología está en todas las actividades económicas. Nuestros hijos están todo el tiempo con los celulares, pero al mismo tiempo hay que intentar entender que es una herramienta. La tecnología no es un propósito. La tecnología es una herramienta adicional, como está ocurriendo en este momento en esta aula, donde tenemos a ustedes congresistas presencialmente y a otros que están virtualmente. Para eso ayuda la tecnología. No es un objetivo, pero ayuda para eso. Y esto ya está implementándose y ya ocurre en los principales sistemas de educación y por tanto el Consejo mira la tecnología como un instrumento necesario que sirva para una formación adecuada y sobre todo para traer y permitir que docentes que están en Lima puedan enseñar virtualmente a instituciones que están en provincia y para aquellos que están en discapacidad. Creemos que es una herramienta también para cerrar brechas, digamos, educativas de gente que está en la Amazonía o en los ámbitos rurales. El tema del financiamiento es importante y no le hemos dado la debida importancia. Nosotros tenemos constitucionalmente establecido un 6% por la educación. Un 6% para la educación. Creemos en el Consejo que cualquier prioridad presupuestal para la educación, aun cuando, y esta es una opinión muy personal, aun cuando eso implique, dado de que tenemos recursos limitados, quitarles recursos a otros sectores, habría que priorizar la educación.
porque la educación es el motor de desarrollo económico y del crecimiento de las personas. Con la educación lo que estamos haciendo es dirigiéndonos a las personas, que son las que van a crecer. Entonces, el financiamiento es sumamente importante. Creemos que, además, ese financiamiento, sobre todo, debe enfocarse para las instituciones públicas, que son las que requieren de estas ayudas necesarias. También creemos que estos financiamientos pueden darse a través de alianzas público-privadas, en donde hayan, debido a las restricciones estatales que tenemos, hayan participaciones de personas que puedan aportar. Y esto en una mirada que también le corresponde al Consejo Nacional de Educación, que es una mirada articuladora. Nosotros somos por excelencia una entidad convocante, una entidad articuladora. Creemos que esta no es una problemática que podamos abordar desde el sector de educación. Este es un problema educativo, pero que si no hay una participación multisectorial, multinivel, no vamos a solucionar el problema. Es muy grave lo que estamos teniendo, es crónico lo que estamos nosotros enfrentando y requiere articular, conversar, acercarse, crear mecanismos de confianza y a partir de ahí generar temas como estos que les estamos proponiendo para que se puedan ir abordando de manera simultánea, de manera gradual, porque realmente la situación es preocupante. Asimismo, creemos que hay que afinar los marcos regulatorios. Tenemos una educación superior en donde hay una ley para universidades y hay una ley para institutos. Miramos Chile, miramos México y hay una ley de educación superior. ¿Y qué cosa ocurre cuando los marcos son diferenciados? Ocurre, por ejemplo, cosas como que para las universidades, el régimen académico, que digamos tiene que ver con la autonomía académica, que es la más importante de las autonomías que tienen las universidades, de todas, de la administrativa, la financiera, en fin, la académica es la más importante, es la razón de ser la universidad. En la autonomía académica, por ejemplo, se señala que ningún universitario puede acabar en menos de 5 años y que no pueden haber 2 periodos académicos, más de 2 periodos académicos por año, restricciones que no hay en otros países, que no existen en otros países. No tiene sentido establecer limitaciones por el tiempo cuando la formación tú la vas midiendo por los créditos. El creditaje, cumpliendo, asignado a cada curso, los cumples, puedes hacer la carrera en menos tiempo. Y, por supuesto, terminar e insertarte en el mercado laboral rápidamente. Esas restricciones no las tienen los institutos de las escuelas de educación superior, por ejemplo, que pueden hacer 3 ciclos de 4 meses, como siempre ha sido, por año, y hacerlo en mucho menos tiempo. Las escuelas que se han creado con bachillerato, con 200 créditos, igual que las universidades, las escuelas de educación superior, tecnológicas, pueden hacer la carrera en 4 años y no en 5. ¿Por qué restringes a la universidad? Si la universidad tiene encima autonomía constitucional, que no la tienen otras instituciones educativas, porque es constitucional. Ahora, me detengo también para un tema que me parece importante. Esta autonomía universitaria, constitucional y en general la autonomía de las instituciones educativas no puede ser una autonomía irrestricta. No podemos pensar en una autonomía que implique autarquía. Las universidades, todas las universidades públicas y privadas, están involucrados, están insertados en un sistema educativo. Y ese sistema educativo tiene que tener un orden y tiene que haber alguien que asuma un rol rector. Ese rol rector en el sistema educativo le corresponde al Ministerio de Educación. Nos preocupa desde el Consejo Nacional de Educación que existan voces y voces de actores importantes o de actrices importantes en el sistema universitario que señalen que el Ministerio de Educación no puede tener ese rol rector. Lo tiene, además, porque la Constitución le asigna justamente el diseño de los lineamientos académicos generales y el establecimiento de los requisitos mínimos para que funcionen las instituciones educativas. ¿Cómo se puede negar ese rol rector, que además aparece legalmente en la propia Ley de Organización y Funciones, que establece como competencia exclusiva justamente el sistema educativo y el aseguramiento de la calidad? Eso nos parece importante y además se apreció con mucha claridad con motivo de la pandemia. Con motivo de la pandemia, el Ministerio de Educación convocó a todas las universidades, a todas, públicas y privadas, lo hizo también con otras instancias y a partir de ahí se dieron normas, las normas que ya conocemos con motivo de la pandemia, para una educación que no podía detenerse, que tenía que continuar. Alguien tenía que convocar, alguien tenía que organizar, ese rol le corresponde al Ministerio de Educación, no por un tema de criterio y sentido común, además por temas legales. Yo simplemente quiero indicar con relación a los marcos regulatorios que existen en
sistema educativo procesos lentos, existen procesos muy burocráticos, se va repitiendo eso en el Ministerio de Educación. En el caso de los licenciamientos, ahora quieren ampliar el plazo de los licenciamientos de 120 días a 200 días porque no les alcanza el tiempo. No puede, digamos, perjudicarse a las instituciones educativas, sobre todo a la tecnológica, que requieren de carreras prontas y dinámicas, porque el Ministerio de Educación no tiene gente, no tiene equipos suficientes para atender el licenciamiento. Esto debe mirarse en función de los estudiantes y de la dinámica de las instituciones antes que en función del Estado. Diré también que la educación artística, tan importante para el crecimiento y la formación de la persona, y complementar junto con la formación ese tema artístico y humano que se requiere, hasta ahora no tiene ningún marco regulatorio. Hay que darle un marco regulatorio a las instituciones educativas y rápidamente señalar también que hay algunas propuestas adicionales, ¿no? Necesitamos ver una educación para el trabajo y el emprendimiento. Tenemos que vincularnos con el sector productivo para el tema tecnológico. Tenemos un atraso en este tema porque no hemos logrado empatar con el sector productivo para las prácticas preprofesionales, para poder tener a nuestros estudiantes en empresas. Claro, ahí hay un tema de formalidad también que no ayuda, pero necesitamos vincular eso como lo han hecho ya otros países. En Chile, la educación superior en términos generales es mayor ya en la tecnológica que la universitaria, ya llega al 55% en Chile, y han logrado poder, digamos, coordinar y articular con los sectores productivos para que se entienda que los estudiantes van a ser los beneficiados. La sostenibilidad y educación ambiental ya la he indicado, me detengo por la importancia que tiene este tema. Y lo mismo la diversificación y la inclusión, ¿no? Con políticas claras, sobre todo para poblaciones vulnerables. Acabo, presidente, gracias por el tiempo, señalando que abordar esta compleja problemática requiere del esfuerzo de todos los actores, públicos, privados, es multisectorial, como lo hemos dicho, es multinivel. Y en nuestra condición de entidad articuladora, convocante del Consejo Nacional de Educación, pedimos justamente esa articulación, la participación de todos. Esperamos que este espacio con ustedes, estimados congresistas, sirva para esa articulación y para entender que la educación es el desarrollo y el motor del país. Muchísimas gracias. Bien, felicitarle al señor Luis Guillermo Lescano Sáenz por su participación. Ahora sí.